Bienvenidas y bienvenidos al cuarto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, repensar la agenda urbana en el contexto de pandemia. Queremos recordarles que desde el día de ayer hemos tenido una diversidad de actividades, incluyendo conferencias magistrales, por supuesto algunos paneles, en horario vespertino y matutino. En el día de ayer compartimos una rica sesión con el doctor Kim Brugué respecto a las formas en las que las contradicciones sociales, culturales que ocurren en la urbanidad y en las metrópolis tienen una aceleración, una exacerbación a propósito de la pandemia, y esta situación obliga a repensar en clave de nuevas formas de acción pública, y que estas nuevas formas de, diríamos, nuevas formas de organización y nuevas formas de acción pública, en gran medida pueden ofrecer respuestas interesantes, pueden explorar senderos relevantes para las metrópolis en Iberoamérica, cuando las respuestas se construyen colectivamente desde la inteligencia, estando en red, y que las instituciones participando en red, diríamos, las instituciones de la gobernanza, siendo conscientes de la vulnerabilidad, de las incertidumbres, así como de las insuficiencias que por sí solo los actores tienen. De manera que en gobernanza, en términos de, podríamos decir también, de nuevas formas de acción y organización pública, la inteligencia colectiva en red y la capacidad de aprendizaje interorganizacional, intraorganizacional, son muy relevantes. Posteriormente, en la conferencia de hoy, martes, en la conferencia magistral, disculpen ustedes, en la conferencia magistral del martes 10 de noviembre, tuvimos la participación del profesor Jordi Morató Farreras, en donde desde su contribución como chairman de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, el doctor Jordi Morató explora y nos comparte un panorama denso y amplio sobre los diagnósticos actuales en términos de cambio climático y los desafíos que estos pueden responderse desde las nuevas formas de acción pública, que requieren sobre todo interdisciplinariedad y pensar en distintos niveles y formas en las que ocurre la acción pública, pensando en sistemas sociotécnicos, en sistemas socioambientales y en las correspondencias complejas que se suceden en esta dinámica. Hoy tendremos el gusto entonces de compartir con la doctora Cecilia Cadena exploraciones relevantes, completamente en armonía, diría yo, con los presupuestos que hemos estado compartiendo en las conferencias magistrales, y que ustedes que han seguido estas conferencias magistrales ya estarán reconociendo. La intención es que tengamos sobre todo un diálogo en donde estamos invitando a todas y todos a que sus comentarios, las reflexiones en general, no solamente preguntas, es decir, cualquier observación que ustedes quieran compartir con la doctora Cecilia, pueden hacerlo a través de la propia plataforma de Zoom en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte baja de su pantalla, en la parte inferior izquierda, como Q&A, en donde estaremos recuperando sus preguntas y elaborando un diálogo con la doctora Cecilia. Bien, pues si nos permiten, si todos estamos listos, iniciamos con la doctora Cecilia Cadena Inostroza. Haremos una pequeña presentación de ella y enseguida le cederemos la palabra.
La doctora Cecilia Cadena nos acompaña el día de hoy celebrando la conferencia magistral Estrategias Empíricas para el Análisis de Redes de Política, y me permito leerles una breve semblanza de la doctora. Ella es investigadora adscrita al Seminario Académico Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. Trabaja las líneas de investigación, gestión y políticas públicas municipales, transparencia y rendición de cuentas, redes de política pública, comités independientes de agua potable. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Ha participado como coordinador en el libro Estado de México, Instituciones Políticas Públicas y Actividad Productiva, Transparencia y Opacidad, Mediciones y Prácticas Organizacionales en Municipios, ilustrados con casos del Estado de México, así como Administración Pública en México, Historia de la Administración Pública Estatal, tomo 7. Es autora de diversos capítulos de libro y artículos de revistas. Entre los más recientes podemos nombrar El incipiente desempeño en el sistema anticorrupción en el Estado de México y municipios, Nuevos mecanismos para el acceso a la información, hacer lo máximo para abarcar lo mínimo, México in the Pacific Alliance, a Comfortable Position, Redes de Actores, el Grupo Técnico de Cooperación y la Plataforma de Movilidad de la Alianza del Pacífico. La doctora Cecilia Cadena Inostroza es miembro de comités de evaluación académica del CONACYT, Flaxo, Colegio de San Luis, entre otros. Doctora Cecilia, apreciamos mucho su participación, le damos una cálida bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todo el comité organizador de este coloquio importante sobre redes de gobernanza en un momento en el que surgen aspectos que son inherentes a la gobernanza, como son la complejidad y la incertidumbre. Entonces estamos como en nuestro momento también para la gobernanza. Agradezco muchísimo también al doctor Francisco Porras, una persona que yo respeto y admiro mucho, colega con el que trabajamos, por haberme embarcado en esta aventura de este trabajo, de esta conferencia, de esta plática que yo voy a compartir con ustedes, de temas que hemos hablado y de temas que nos preocupan a los que trabajamos este tema de gobernanza. También, por supuesto, al Colegio de Jalisco por haberme dado la oportunidad de entrar una vez más a su espacio y poder discutir en el ambiente académico pues estos temas que nos interesan a todos. Yo creo que el programa que hizo esta red, que es una red temática, me parece que es muy completo, es muy amplio. Creo que todos los ponentes, no que me incluya yo, pero poder escuchar a Rose, a Sorense, a otros, al doctor Yori Morato, que lo escuchaba hace un momento, creo que es una gran oportunidad para todos los que nos interesa el tema y los que estamos discutiendo, no ensalzando la gobernanza, sino discutiendo las dificultades de la gobernanza y del enfoque de la gobernanza, que es como la doble vía, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes una presentación. Déjenme aquí poder... voy a compartir, si la puedo ver, no la puedo ver. Permítanme, porque teníamos todo listo, ¿verdad, Álvaro? Pero esto, a ver, voy a... No hay ningún problema, sobre todo recordando que estamos en un diálogo. Quisiera recordarles que pueden visitar también la página del Colegio de Jalisco, en donde encontrarán no solamente las actividades relativas al cuarto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, repensar la agenda urbana en el contexto de pandemia, sino que también podrán conocer cuáles son las actividades relativas al 38 aniversario del Colegio de Jalisco, de manera que ustedes tendrán la oportunidad de acceder a un rico panorama de actividades académicas y algunas otras no tan académicas, sino más cercanas a la cultura y las artes, de manera que tengan una experiencia ahora virtual muy agradable en sus hogares o en sus espacios laborales.
ya sea en el Colegio de Jalisco o en las actividades de la Red Gobernanza Metropolitana. Así es que la invitación está libre. Recordarles también que todas las actividades, como lo está señalando la doctora Cecilia Cadena, todas las actividades, además de las conferencias magistrales que tenemos planeadas para esta semana, están disponibles en el sitio, en el micrositio del propio Coloquio Internacional. Estamos poniéndoles acá en su pantalla, a mano derecha, la liga para que puedan conocer todas las actividades como paneles, conversatorios, presentaciones editoriales que también tendremos oportunidad de conocer, en realidad de Iberoamérica. Ahora mismo se corre paralelamente un conversatorio entre Colombia, México y Brasil, especialmente sobre desafíos para las relaciones entre países en términos de contextos adversos para la coordinación. De manera que ustedes pueden ingresar al sitio, elegir el panel o el conversatorio que para ustedes sea más interesante, y ahí mismo encontrarán un pequeño botón en donde les llevará a la liga y podrán ustedes acceder a la sala virtual. De manera que siéntanse libres de explorarlo. Gracias, doctora Cecilia. Cuando usted guste. Sí, gracias. Tengo dificultades para transmitir mi presentación, entonces la estoy tratando de abrir en otro dispositivo, perdón, la incertidumbre. Bien, no se preocupe, yo estoy revisando también las opciones de compartir, me parece que están abiertas. Sí, yo la tengo abierta, creo que voy a cambiarme de dispositivo. Bien, no se preocupe, muchas gracias. Perdone, pero... Todo bien, todo bien. A ver, lo que sí... ¿Sí me ven? La escuchamos y la vemos, sin embargo parece que hay un eco que está... Y si gusta apagar su micrófono de su computadora, si elige... Sí. Ya lo apagué. Ahora Gracias. voy a intentar compartir mi pantalla. La escuchamos bien, eso sí. Sí. Bueno, si no voy a tener que hacerlo sin mi presentación, porque no logro conectarla, no sé por qué. Si gusta también, aprovechando estas facilidades, digamos, tecnológicas que esta misma sala webinar nos permite, si gusta puede enviármela por correo electrónico, yo la puedo descargo. Enviar mejor. Sí, por favor. Perdón, No se preocupe, ahora sí que este es el pan de nuestras salas webinars y virtuales, ¿no? No se preocupe, me la puede enviar, la descargo y aquí la comparto. Sí, perdón. A ver. Yo te la estoy enviando. Queremos recordarles en lo que recomenzamos, queremos recordarles que a lo largo de la semana tenemos diversas actividades y que estas actividades están organizadas en una estructura de 6 ejes y cerca de 21 temas o subtemas respecto a lo que podemos llamar una agenda horizontal de investigación en términos de investigación y generación de conocimiento en gobernanza metropolitana y en los temas afines a la gobernanza metropolitana. Estos 6 ejes pretenden tener una
ofrecer para las comunidades académicas, del funcionariado público, para las comunidades de la sociedad civil, para las comunidades de estudiantes en sus diversos niveles, insumos para la generación de conocimiento respecto a la gobernanza metropolitana y sus temas afines, de manera que podamos tener, como lo decía la doctora Cecilia Cadena, una amplia posibilidad de encontrar intereses que, si bien esta estructura de ejes de alguna manera está tematizada, recuperando la ponencia del doctor Jordi Morató, monotematizada, sí que lo importante de su participación en los diversos paneles y conversatorios, así como en las conferencias magistrales, sí que pretende un diálogo interdisciplinar y que cruce estos 21 temas de la agenda horizontal de investigación, así como los 6 ejes. De manera que he de insistir en esto, siéntanse en libertad de explorar el sitio, el micrositio que encontrarán aquí en el chat, y en este micrositio, ya que sí que bien podrán tener una buena visión sobre la misma. Me voy a permitir entonces compartir en pantalla para retomar con la doctora Cecilia Cadena. Denme un segundo. Creo que ya pude abrirla. Parece que sí estamos viéndola ya. Ya pude abrirla, sí, perdón por el contratiempo, pero... Excelente, no hay problema. ¿Qué había pasado con el equipo? Pero... No hay problema, doctora. Si les parece bien, silencio mi micrófono y le cedo la palabra. Ok, bueno, pues muchas gracias. Perdón por el contratiempo y el retraso que esto nos ha causado. Voy a empezar entonces sin más preámbulo. Yo voy a hablar entonces de este tema que nos intriga, que nos preocupa mucho a los que trabajamos el tema de redes de política pública, que es el tema de las estrategias empíricas. Realmente yo he discutido con otros colegas cómo le llamamos estrategias empíricas, metodología. Es muy complicado porque justamente uno de los problemas que tenemos con el tema de redes de gobernanza, redes de política o gobernanza por redes es pues la cantidad de términos que le vamos poniendo a las cosas y que luego nos cuesta mucho trabajo entender de qué estamos hablando. Entonces, yo voy a hablar, en la parte introductoria me gustaría solamente mencionar algunos aspectos muy generales de las redes de política. Ya sé que este es un coloquio sobre todo para especialistas en gobernanza y en redes, pero no está por demás dar un panorama general sobre el cual yo me voy a encuadrar, sobre el cual yo me voy a enfocar. Entonces, entender que las redes de política han sido, a pesar de las críticas que han recibido en estos años, una herramienta analítica útil. Entonces, verlo para empezar como eso, como una herramienta analítica que nos permite ver procesos, observar procesos y tratar de explicarlos sobre interacción entre actores. Las redes nos han servido también para indagar los juegos de poder, que esto se dice muy fácil, juegos de poder, pero eso es lo más complejo, me parece, que de las redes, en subsistemas de política de las más diversas áreas, y además también nos ha permitido analizar las transformaciones del Estado. Entonces, me parece que estas son las dos principales utilidades, si queremos ver desde el punto de vista utilitarista, el enfoque de redes, cómo indagar los juegos de poder y además cómo el Estado se ha ido transformando. Y bueno, qué duda cabe, en este momento el Estado está sufriendo transformaciones que quizá ninguna reforma de ningún país se hubiera imaginado en este momento. Cuando el mercado y la sociedad adquirieron cada vez más relevancia en la práctica política, entonces aparece esta necesidad de
de, de buscar nuevas herramientas para entender cómo esas prácticas van avanzando. ¿Cómo encontrar soluciones a los problemas de la forma más democrática posible? Creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos los que estudiamos ciencias sociales y sobre todo los que nos acercamos más a la ciencia política, a la administración pública. Esa pregunta de cómo nos acercamos a la solución de esos problemas nos ha hecho a algunos irnos por un lado y después buscar otro y después tratar de entender el papel de los actores y ese papel en la toma de decisiones tanto adentro como fuera del gobierno. Creo que en procesos metropolitanos queda muy claro, pero en todos los procesos políticos y de gestión, queda muy clara la influencia de actores externos al gobierno en la toma de decisiones. Y estos actores que están tomando decisiones dentro y fuera del gobierno, también lo están haciendo, los estamos enfocando desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista empírico. No es que ellos nos estén preguntando, pero así es como nosotros los estamos enfocando. Entonces, estas estructuras de poder que se van conformando en los diferentes espacios, están entrelazando actores, recursos, intereses, pero no solo, también visiones del mundo en subsistemas de políticas de los más diversos. En este momento, de salud, económicas, de ordenamiento territorial, de seguridad, es decir, en el panorama más amplio de políticas que nos podamos imaginar. Para March y Rhodes, ya desde los 90, para ellos el estudio de las redes ayuda a entender los resultados de la política. Analizando la dinámica de las redes y este entrelazamiento de los actores nos permite entender por qué el desenlace, el resultado de las políticas tiene tal o cual configuración. Este aporte metodológico del modelo de March y Rhodes pone el énfasis en la interacción entre redes y contexto. Rhodes, sobre todo, bueno, ya lo escucharemos, pero Rhodes ha puesto, en los últimos escritos que tiene, ha puesto mucho el énfasis en la importancia del contexto, en la historia, en las creencias, en los valores sociales, en la cultura, como una forma de entender los procesos de política pública, los procesos de negociación, los procesos también de conflicto, de configuración de conflictos, etc. Y de esta manera, ellos nos proponen, porque ya son Marsh y Rhodes desde los 92, 90, nos proponen una dimensión interpretativa, perdón, de las redes, poniendo el punto de atención principal en las creencias de los actores que se van conformando adentro y afuera de las redes. Estas dimensiones, el contexto y las creencias, bueno, el contexto y la cultura, son elementos fundamentales, son elementos claves para entender las relaciones de poder en las redes y de esta manera poder explicar los resultados de las políticas. En una segunda generación de análisis sobre redes, y esto se lo agradezco mucho a Paco Porras, que me pasó esta bibliografía que me parece que se complementa de manera muy natural con el enfoque de redes, es colocar la atención, sí en el contexto, pero también, como dicen Skelcher, Sorensen, que también escribe este artículo, etcétera, en lo que ellos llaman el anclaje democrático. El anclaje democrático que no es otra cosa sino las condiciones en el contexto que posibilitan o dificultan las prácticas democráticas. Y este anclaje democrático, ellos dicen, en el cual tiene un papel fundamental, y seguramente ahí está la influencia de Sorensen, que son regulados por la metagobernanza.
las normas institucionales y las prácticas democráticas en este enfoque de anclaje democrático son mediadores de las redes, son los que permiten abrir posibilidades y nuevas prácticas de relación entre los actores adentro de las redes. Y ellos mencionan algo que va a tener mucho que ver con esto que yo voy a hablar, que ese anclaje democrático, ese contexto de normas institucionales y prácticas democráticas, tiene que ser estudiado casi por países, porque los contextos específicos de los países eh, presentan estas normas institucionales y prácticas democráticas de manera muy distinta. Lo vimos ahora lo que pasó en Estados Unidos. Todos que confiábamos tanto en la democracia americana, etcétera, a pesar de que ya desde hace tiempo, como decía el doctor Yori Morato, ya se escribía sobre esta crisis que se veía vivir en el sistema democrático norteamericano. ¿Qué tanto esas prácticas existen, las prácticas democráticas, y qué tanto esas prácticas permiten que crisis como esta sean superadas y de qué manera? Eso está por verse en el caso al que nos referimos. Ellos lo que dicen es que faltan estudios comparados que permitan establecer regularidades regionales o globales, ¿sí? Para poder establecer una especie de, sí, de metodología o de estrategia metodológica que permita ayudarnos a decir cuáles son los factores, además de estos dos, que permiten o impiden que haya regularidades en términos de las relaciones que están entre actores. Los espacios de diseño e implementación de políticas, como sabemos, son arenas de conflicto entre actores por el intercambio de recursos. Y a mí me parece que este es un punto fundamental, porque en general cuando nosotros estudiamos o analizamos redes, siempre, no sé por qué, dejamos de lado el tema del conflicto cuando son espacios que se caracterizan justamente porque son espacios de conflicto por el intercambio de recursos. Luego, cómo los negocien, cómo los gestionen, etcétera, esa es parte del proceso adentro de la red. También algo, y es algo que al doctor Paco Porras le intriga muchísimo, lo discute mucho, hay la interdependencia, que es un rasgo fundamental de las redes, que caracteriza las redes, y esas relaciones de interdependencia son siempre desiguales. Las relaciones entre los actores por la dependencia de recursos no son armónicas y no todos tienen la misma capacidad de intercambiar sus recursos de la misma forma. No estamos hablando de cantidad y tipo de recursos, estamos hablando de interdependencia en general, que es desigual, y eso determina mucho la dinámica de una red. También entender que como espacios de conflicto, como arenas de conflicto, como decía Lowy, las redes configuran espacios de conflicto diferentes, dependiendo, otra vez, como dicen Skelcher y ya lo dijo Rhodes y Marsh en su tiempo, son determinadas por el contexto, por el lugar en particular, por el tipo de actores, etcétera. Entonces, las diferentes configuraciones del conflicto político y su desenlace son resultados de la política. Y la política entendida no como un amuleto que traemos en la bolsa, sino en el sentido Foucaultiano de una relación con los demás, y en este caso, una relación en el que se trata de influir en el comportamiento del otro, por eso digo en el sentido de Foucault, es decir, la gubernamentalidad, es decir, cómo yo hago para que tú modifiques tu comportamiento y en este caso tú me des tus recursos que yo necesito para sacar adelante un propósito. Entonces, bueno, lo que yo les presento es esto, los elementos de las redes y la importancia del contexto, las redes y la importancia de los marcos de interpretación, para terminar con las estrategias metodológicas. Y espero no llevarme más tiempo del que me dieron ya con el contratiempo que tuve. Bueno,
En términos de los elementos de las redes, este contenido yo lo estructuré de esta manera para que pueda tener un poco de coherencia con la parte final, que son las estrategias de las redes. ¿Cuáles son los elementos de las redes que, de los muchos que se han descrito y que sea, pero en los que hay más o menos consenso, que son los que vamos a mirar, que son los que vamos a analizar, que son de donde vamos a obtener empíricamente datos? Entonces, las redes son modelos de análisis, como ya lo sabemos, de intermediación y coordinación de intereses distinta a la jerarquía y los mercados. Como vemos, son concepto clásico de Rawls. Las redes son resultado de los procesos de globalización, de integración regional, del déficit democrático, de las crisis de los estados de bienestar. Y lo que intenta Rawls, el primer Rawls del 97, bueno, hay otro de los 80, pero este Rawls del 97, cuando ya habla más de redes, es entender la complejidad en el proceso de toma de decisiones en contextos en los que los poderes gubernamentales están fraccionados y dispersos por estos elementos y por otros más, por las crisis particulares de cada contexto y de cada país. Marsh y Rawls señalan que hay que tomar muy en cuenta la fragmentación de las sociedades democráticas, porque esa fragmentación es la que ha permitido que los actores no gubernamentales se vayan introduciendo en las decisiones gubernamentales. Esta fragmentación permite, según estos autores, que ciertos grupos dispongan de recursos para dominar ciertas arenas de las políticas. Y en esa medida hay un acceso restringido al proceso de decisión en algunas arenas de política para unos actores y para otros no. Depende de qué recursos dispone y cómo los pones en juego. Entonces, las redes como interacción de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que son grupos de interés y empresarios, también algunos grupos de la sociedad civil, pero básicamente estos dos, son relaciones enmarcadas por la dependencia de recursos, que es el rol del 81, imagínense desde cuándo discutimos esto. Las redes, como ya sabemos, se configuran de acuerdo con sus miembros, el número de participantes, la intensidad y frecuencia de sus contactos e intercambios y los consensos sobre los problemas y soluciones. Y ahí es donde empieza Rawls a introducir, y Marsh y otros autores, a introducir el tema de las percepciones, de la cultura, de la parte interpretativa de las redes. ¿Cómo se construyen los problemas y qué soluciones se plantean? Tiene que ver con los valores y la ideología de los actores adentro de la red y hasta qué punto esos valores son compartidos. Creo que el tema metropolitano es un muy buen ejemplo de las dificultades que hay para que los actores que tienen que tomar decisiones acerca de los problemas que hay en las metrópolis se pongan de acuerdo, porque no solamente hay visiones culturales distintas, sociales, pero también hay visiones culturales, organizacionales y administrativas y gubernamentales que entran en juego. Entonces eso dificulta todavía más la visión de los problemas y cómo cada actor ve las soluciones o las posibles soluciones. Y luego este otro factor que ya lo mencionamos, que es el poder, que es la capacidad de relacionarse. Todos tenemos poder por nuestra capacidad de relacionarnos, pero ese poder evidentemente es desigual y ese poder está también determinando la distribución y el acceso a los recursos. En sus diversos tipos, que no vamos a entrar aquí, es una tipología con propósitos analíticos, las que nos proponen Marsh y Rawls, del tipo de redes, son relaciones más o menos estables. En las redes de política, como lo sabemos, hay actores que permanecen
un tiempo, después salen, después vuelven a entrar, después entran nuevos, dependiendo cómo se va dando la dinámica de la red y cómo va avanzando el proceso de la política pública. Las redes, a través de sus relaciones de interdependencia, entonces desarrollan relaciones de confianza, interacciones de confianza. Ya vimos que en las redes, si no hay un mínimo de confianza, el intercambio no se puede, o sea, el intercambio con otros actores no se puede. Pero también a través de estas redes, los gobiernos han aprovechado para movilizar recursos, tanto del gobierno como de esos actores, al tiempo que impulsan capacidades para resolver problemas. Entonces el gobierno es un gran interesado en la conformación de redes porque puede disponer de los recursos de otros actores, activando algunos recursos también gubernamentales y con esa intención de resolver problemas, activar, impulsar la capacidad para resolver problemas. La estructura de la red, eso es lo que nos dice Borsell, está definida entonces por los vínculos que se crean a partir del intercambio de recursos debido a la interdependencia. Entonces, la interdependencia, como vemos, es algo que aparece todo el tiempo. Los gobiernos son dependientes de la cooperación de los actores privados, pero que están fuera de su control jerárquico para resolver problemas. Esto ya lo han desarrollado otros autores. Y estos actores, estos gobiernos, van a tratar de conducir y timonear el proceso de interacciones de los actores, mediando las relaciones y los conflictos, que ya Kicker, Copenhagen y otros más actualmente han escrito mucho sobre el tema de la gestión de redes, cómo gestionar actores gubernamentales y no gubernamentales. Para entender las relaciones de poder en el proceso de la política, entonces, hay que colocar la atención en las instituciones, entendidas como reglas de juego formales e informales, porque estas reglas de juego formales e informales son las que van a ayudar a los actores a estructurar sus preferencias. Con esas preferencias se van a definir los problemas y las preferencias no son exógenas al proceso político, son parte del proceso político. En las estructuras también hay que poner atención y el funcionamiento del actor gubernamental en cada subsistema de política. Y en el caso metropolitano, estamos hablando de diversos órdenes de gobierno y algo que todavía complica más, complejiza más que complicar, pero también complejiza y complica, es diferente filiación partidista. Entonces, claro, el panorama de intercambios y de relaciones de poder en las políticas públicas metropolitanas se complejizan todavía más por los diversos intereses, visiones y partidos que participan en las redes. Entonces, ya Rhodes desde el principio, pero otros actores lo han enfatizado todavía más y mucho más últimamente, dice, hay que poner atención en el contexto. ¿Por qué? Porque algunas críticas que se le hicieron al enfoque de redes, como sabemos, fueron pues estas, que a las redes les faltaba poder explicativo. O sea, había cosas que las redes no podían interpretar o explicar. Y entonces decían, es que las redes son descriptivas, es que son metáforas, ¿se acuerdan? Dowding es un modelo, una metáfora. Y las críticas se basaban básicamente en que no incorporaban suficientemente aspectos del contexto sociopolítico. No incorporaban las instituciones macropolíticas y algo muy importante, no incorporaban los discursos de los que ya Rhodes había hablado desde el 2007. Entonces, Atkinson y Coleman también decían que a las redes le hacía falta una teoría más sistémica como agencia y factores contextuales. En realidad le hacía falta una explicación de cómo el actor tiene con su capacidad de agencia, interactúa con la estructura
cómo puede además modificar la estructura al mismo tiempo que la estructura influye en las preferencias de los actores. Entonces, estudios con elementos contextuales fueron pocos, y como dice Skelcher y otros, solamente se utilizaban como categorías residuales cuando algo no se podía explicar. Entonces, es que es un problema contextual. Sí, pero el contexto no es un problema residual, es un problema fundamental de las redes. Rhodes había respondido en 2007 a algunas de esas críticas, incluía ya en ese texto la propuesta de hacer análisis del contexto, la historia y las narrativas de los actores. En este libro de la Universidad de Oxford sobre gobernanza, él escribe casos en Reino Unido sobre cómo la narrativa de los actores en un espacio gubernamental puede ser tan distinta de acuerdo a la posición jerárquica que ocupes, y esa interpretación va a incidir en la implementación de las políticas. También Rhodes ya había incluido, pero los actores de esta nueva generación de discusión, digamos, han incorporado los procesos de aprendizaje y cómo los agentes vamos aprendiendo con la experiencia, a partir de la experiencia. Permítanme. Otras respuestas a esas críticas también vinieron de Marsh y Smith, que proponían el modelo dialéctico basado en Hay. Y ellos hablaban más o menos en Atkinson, lo mismo sentido de Atkinson y Coleman, de articular la agencia con la estructura, al actor y el sistema, como dirían otros. La construcción de reglas, entonces ellos dicen, procesos dinámicos, históricos y políticos. Estamos seguros, y creo que lo vemos todo el tiempo, que la configuración de la zona metropolitana de Guadalajara no es la misma que la zona metropolitana de Toluca o del Valle de Toluca, ni del Valle de México, ni de Monterrey. Tienen sus propias dinámicas y sus propios procesos, y algo que es muy importante, en lo que también Rhodes ha puesto mucha atención, es en la historia del lugar, en la historia de los actores, en la historia en donde se están dando esos procesos de intercambio. Entonces, esta relación interactiva y dialéctica entre red y actores que actúan es lo que nos puede acercar a entender mejor la configuración de las redes y los procesos políticos que se dan allí. Skelcher dice que el contexto en realidad es el camino en el cual se desarrollan o no las formas democráticas. Por eso hay que revisar, antes que el proceso de cómo se relacionan los actores, el contexto en el que lo hacen. El anclaje democrático del que hablábamos al principio, en realidad es el contexto que posibilitaría los procesos de participación, los procesos en los que la gente se involucra en las redes. Las redes están además condicionadas por otros factores, como son los cambios internacionales, entramados político-institucionales nacionales, variables de procesos políticos, como pueden ser políticas pasadas, estructuras y procedimientos administrativos, orientaciones ideológicas de la mayoría de los gobernantes, y creo que eso lo estamos viendo y viviendo actualmente en México. Otra vez, hablando de la elección de Estados Unidos, y pensando en cómo los cambios internacionales impactan tanto en las políticas locales. Saben que una versión del triunfo de Biden ha sido el COVID, las distintas reacciones del COVID. Entonces, Trump por un lado decía que no había problema, que no usáramos cubreboca, y Biden tenía todo un discurso más bien de protección, había pocos. Entonces, al mismo tiempo que la gente, incluso la que apoyaba a Trump y decía no hay problema,
estaba viendo que Europa se estaba cerrando justo en los días previos a la elección de Estados Unidos. Europa se cerraba, Europa subía el número de casos. Muy probablemente, algunos analistas los he leído, muy probablemente ese efecto internacional de la pandemia tuvo repercusiones en los votos de Trump. Quizá si Europa no se cerrara y él siguiera con su discurso, hubiera pasado mejor, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que él tenía un discurso contrario a lo que estaba pasando en el mundo, en el resto del mundo, y además con protestas, con políticas fuertes otra vez del toque de queda en Francia, es algo que es muy fuerte para sociedades democráticas hablar de toque de queda. Entonces, en estas condiciones no se puede soslayar ni se puede dejar de lado todos estos factores del contexto actual y además también pasado. Y un elemento también fundamental que hemos observado que en redes se trata como si fuera un actor monolítico es el actor administrativo, el actor gubernamental administrativo, el actor de la burocracia menuda, que es el que está encargado de implementar las políticas. Y se trata, para empezar, el que negocia las políticas no es el mismo que las implementa. Esto también ya está tratado en la literatura sobre redes. Y por otro lado, las visiones de esos actores administrativos impactan en la implementación de la política, porque pueden modificarla de acuerdo a cómo ellos la interpreten. Otro factor, entonces, además del contexto, es los marcos interpretativos, porque el contexto, además de proveer de elementos de lo que es posible y de lo que no es posible, también en términos sociológicos y culturales, provee marcos de interpretación a los actores. Es decir, de qué manera lo que está pasando es interpretado por cada actor de acuerdo a los discursos, a las narrativas de los actores. Un papel fundamental lo tiene el discurso dominante como parte de la estructuración de la red. Es el discurso dominante como elemento que ayuda a estructurar marcos de interpretación. Es un elemento para entender también cómo se delinean las políticas públicas, las redes de política, perdón. Los marcos interpretativos también permiten a los actores diferenciar entre a qué actores se incluyen o excluyen. Ya Schaap y Van Twist desde el 97 hablaban de cómo los marcos interpretativos permiten que tanto consciente como inconscientemente los miembros de las redes excluyan actores claves de las políticas, porque según sus marcos interpretativos, y no quiere decir que la narrativa dominante de los actores gubernamentales dice, hagan que uno tenga un marco interpretativo en un sentido, puede ser en sentido contrario. Vean cómo la polarización que hay ahora en el país, pues es resultado de ese discurso dominante, al menos del gubernamental. Los marcos de referencia permiten, como todos lo sabemos, reducir la complejidad, porque si no, no podríamos gestionar toda la información que hay en el contexto. Pues los marcos de referencia permiten reducir la complejidad, darle significado a las relaciones, darle significado a las preferencias y de ese modo podemos proponer alternativas posibles, solo en la medida en que somos capaces de reducir la complejidad. Las creencias son un elemento fundamental en los marcos interpretativos que nos ayudan a responder por qué, cómo y cuándo se desarrolla una política. La percepción también tiene un papel fundamental en la interacción de la red. Cómo percibimos al otro, cómo percibimos los recursos del otro y cómo percibimos las relaciones con otros actores y al final cómo percibimos la red misma. Bloqueos que vemos en las redes, exclusiones, actores que son excluidos, cerrazones de la red, como dicen Schaap y Van Twist, no solamente se deben a conflictos de intereses ni a conflictos sobre los recursos, sino también se deben a las relaciones de poder,
perdón, a las percepciones, perdón. No solamente se refieren a los conflictos, intereses y relaciones de poder, que sería como lo más lógico, al menos en los estudios políticos, pero se refieren mucho a las percepciones divergentes de cómo los actores definen los problemas y además cómo se percibe a esos actores y su interacción. Entonces, estos problemas de conflictos y configuración de conflictos, bloqueos y exclusiones se refiere mucho a las percepciones de los actores. Estamos hablando en el plano ya de interpretación cultural. March y Olsen desde los 70 hablaban de los sistemas de creencias y cómo los sistemas de creencias nos permiten enmarcar discursivamente los problemas y además esa forma de concebirlos o de enmarcarlos repercute en los instrumentos seleccionados para resolverlo y las soluciones. Pueden ser instrumentos más o menos coercitivos, por ejemplo. Cuando hablamos de instrumentos, no solamente estamos hablando de instrumentos de negociación, estamos hablando también de instrumentos de poder. Y esos instrumentos pueden ser coercitivos. Ya lo he reiterado aquí, lo que está pasando en el nivel nacional, que lo he platicado también con el doctor Porras, cómo el contexto en el que estamos viviendo hace que este sistema de creencias se mueva hacia un lado o hacia el polo opuesto, a veces sin posibilidades muchas de intermediación. Y a veces encontramos actores que están justificando actos de violencia o actos de coerción que no son parte de la diplomacia que caracteriza, según Rhodes, a la red. Y eso tiene una enorme repercusión en la dinámica de la red, porque como ya dijimos, el marco interpretativo y el contexto permite configurar los problemas de forma más o menos colectiva. Los problemas sociales, ¿se acuerdan? Luis Aguilar, en este libro de la antología sobre agenda, no existen. Los problemas son construcciones sociales. Y cómo construimos los problemas depende de cómo vemos la realidad y de cómo vemos a la sociedad y de cómo vemos las relaciones de poder también. Por lo tanto, los discursos y las narrativas de los actores se vuelven fundamentales y son elementos sin los cuales el entendimiento de la política, como dice Rhodes, es cada vez más limitado. Y ese ya es un Rhodes más reciente. Bueno, con estos elementos creo que podemos, por supuesto que faltan muchos otros, pero digamos que son los elementos clave, algunos de los elementos claves que nos permiten entender la complejidad de las redes y ya más o menos nos van diciendo qué es lo que tenemos que observar en las redes para poder hacer análisis que nos permitan interpretar por qué los resultados de las políticas metropolitanas y otras no son los que a veces esperamos. Entonces, ¿cuáles abordajes nos pueden servir para entender los intercambios de estos actores? ¿Qué abordajes nos pueden hacer entender la interdependencia, las interacciones, los conflictos, las configuraciones diversas de los conflictos? ¿Cómo entender las relaciones de poder entre los actores? Eso es algo dificilísimo, imagínense cómo vamos a visibilizar las relaciones de poder entre actores. Y cómo vamos a analizar la configuración de los conflictos derivados de la interdependencia y de la interacción de las redes. Son preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a hacer un análisis de una red de política, sabiendo que tanto la interdependencia es siempre desigual, es siempre asimétrica y nunca es neutral. Entonces, la gobernanza, como ya dijimos, se consolidó con la idea de que las redes de gobernanza y la gobernanza son colaborativas. Como nos dice nuestro querido Paco Porras, esta idea de que es un resumen de lo que son las redes de gobernanza, esta idea de las redes colaborativas nos llevó a creer que allí donde había alianzas intersectoriales, se trataría de gobernanza. Allí donde había alianzas intersectoriales había gobernanza. Muchos trabajos, lo menciona Paco en su libro,
sobre todo tesis de maestría y de doctorado, fueron mucho por esta vertiente de identificar si había actores intersectoriales y de esa manera llegar a la conclusión de que había gobernanza cuando faltaba la explicación de los procesos políticos y la visibilización de las relaciones de poder. Entonces, Porras, Rhodes, Skelcher y otros autores, perdón, del tema, también son actores, el tema de redes, pues han llegado a esta conclusión. La interacción de actores no es un asunto técnico ni normativo. No se puede entender las relaciones de las redes de política desde el punto de vista normativo. Es más complejo que eso. La dependencia de recursos no es en el mismo grado. Las condiciones institucionales determinan la configuración de los conflictos y las diferentes formas de negociación. Las instituciones, esto es muy importante, aunque son reglas formales, incluso las informales, no son transmisores neutros hacia los actores de cómo deben comportarse, ni tampoco son agregados de preferencias en el proceso político. La forma en que se diseñan esas instituciones, esas reglas en las que todos participamos, porque ya vimos que es una relación recíproca, nosotros estamos tratando constantemente como actores de modificar las reglas, de ajustarlas a nuestros comportamientos, y también las reglas están moldeando al mismo tiempo nuestros comportamientos. Este es el origen del nuevo institucionalismo en las redes de política. Entonces, la forma en que se diseñan las reglas determina el nivel de influencia y el poder de los distintos intereses que además compiten, como ya vimos, políticamente. Analizar las instituciones, entonces, analizar las reglas, nos va a permitir entender qué problemas entran en la agenda y qué trayectoria siguen esos problemas. La participación entre actores, que ya vimos, no es ni horizontal ni igualitaria. La interdependencia, que tampoco es horizontal. La cooperación, que tampoco es neutral ni simétrica. Y entonces, para el análisis es necesario empezar a estudiar cómo los actores enmarcan los problemas, qué historias cuentan ellos y qué historias cuentan a la sociedad y qué historia cuentan otros actores. Tratar de analizar los marcos interpretativos que se construyen a partir de esas narrativas, dominantes y no dominantes, y la cultura de las redes. También el anclaje democrático, con dos elementos fundamentales que desarrollan Skelcher y otros. Dos elementos fundamentales que existen en el contexto, que pueden existir o no, pero que son lo que determina el anclaje democrático. Yo lo pensaba mucho ahora en las elecciones de Estados Unidos. Uno es los patrones democráticos. ¿Cuáles son los patrones democráticos de relaciones entre los ciudadanos, entre los actores? Y la otra, bueno, yo lo traduje aquí como la vivacidad del asociacionismo, es decir, la presencia, la dinámica del asociacionismo, que fue lo que hizo que se definiera a la democracia en América como una de las democracias más impresionantes del mundo ya desde el siglo XVIII, por la cantidad de asociaciones que existían y que estaban presentes. Las estrategias empíricas hasta la actualidad se han basado en estudios comparados, generales, casos de redes sectoriales en diferentes países, subsectoriales en un mismo país. Yo hubiera querido hacer para esta conferencia, dar algunos ejemplos de esto, porque se ve muy bien cómo esas comparaciones agregadas van desdibujando un poco las características de las redes. Hay algunos casos que están documentados, otros no. Otros hay que ir casi caso por caso leyéndolos y ir identificando en dónde se ubican.
Charp decía que la formulación e implementación de la política es resultado de la multiplicidad de actores con diferentes objetivos, estrategias e intereses. Por lo tanto, en el análisis de las redes, las relaciones estructurales en los niveles de gobierno ayudan a identificar tanto la estrategia de los actores como la capacidad de resolver los problemas. Y analizando esto se puede encontrar los resultados de la política, porque la política da tal o cual resultado. En las redes también se estudian, en última instancia, quién ejerce el poder. Eso es fundamental para las redes, tratar de entender eso. No basta, como dice Marsh, entonces, mapear actores, recursos y estrategias, como luego hacemos muchos, para identificar cómo interactúan e influyen unos sobre otros, sino estudios empíricos que ayudarán a avanzar en lo teórico. Esta es una idea que discute David Arellano y otros, es cómo los trabajos empíricos, y también Paco Porras en su libro del 2019, cómo los estudios empíricos realmente pueden ayudar a avanzar, a fortalecer, a robustecer el enfoque teórico de las redes, que ha quedado muy cuestionado, por lo que ya comentamos al principio. Y entonces, estos autores y otros dicen, no se va a avanzar en lo teórico con el método tradicional de constatar presencias de actores y privados y sociales en procesos de política, sino que uno de los retos es cómo lograr que las categorías de gobernanza, al menos las principales y en las que hay acuerdo, se conviertan en elementos analíticos y no normativos. Otro reto es cómo abordar empíricamente análisis de relaciones de poder en un contexto particular. En un contexto particular y en un contexto ahora como el que vivimos de encierro, porque vamos a ver que abordar empíricamente las relaciones de poder implica observarlas, poder observarlas, además de traducirlas de las narrativas de los actores. Para avanzar en la aportación empírica, entonces, tendríamos que empezar por analizar, y esto lo menciona David Arellano, qué tipo de gobernanza estamos estudiando, para qué sectores de la política, cómo se logran instrumentar organizacional y administrativamente los actores, porque como ya dijimos, y David ha sido un crítico del enfoque de redes por esta razón, aunque no desecha el enfoque, por supuesto, es algo que estudia mucho y trabaja mucho, es cómo operativamente se instrumentaliza la red, los resultados de la red. Y eso es una pregunta importantísima. Luego, ¿de qué forma se visibiliza el poder? ¿Cómo nosotros hacemos que esas relaciones que se dan entre actores y que están mediadas por relaciones de poder se hacen visibles? Para ello, hay que avanzar en análisis mucho más detallados, dice David, tanto macros como micros, en espacios macros como micros. Y muy importante, el sector de la política no es igual, ni en cada país, ni en cada región, ni en cada territorio. Más que casos exploratorios, aquí la propuesta que viene del texto de Paco Porras y que yo le he agregado con base en algunas revisiones, otros elementos, él dice, más que buscar en casos exploratorios, ¿por qué no mejor lo que hacemos es enfocarnos en los problemas fundamentales de la gobernanza? Una vez que ya decidimos qué sector de la política, qué tipo de gobernanza estamos analizando, cómo se instrumentaliza, etcétera, ¿por qué no empezar, dice Paco Porras, por los problemas fundamentales de la gobernanza? Es decir, ¿por qué no empezar de lo que sí va siendo común en las relaciones de gobernanza, que son la cooperación, la autoorganización, la rendición de cuentas, que sabemos que es el gran déficit de las redes de gobernanza y de las redes de política, el timoneo efectivo, cómo se timonea y quién lo está haciendo,
y la interdisciplinaridad. Agregaríamos la interdependencia que está implícita en estos problemas y esta es mi contribución, no porque yo la tenga, sino por las lecturas de lo que yo derivo, me parece que hay que incluir también el papel diferenciado de las burocracias, que funcionan de distinta manera, que tienen sus propios marcos interpretativos y no solamente interpretan el propósito de la política, sino los objetivos y las herramientas que deben de utilizar para su implementación, que es un actor fundamental en la implementación de las políticas, y que su visión puede hacer cambiar, por ejemplo, el padrón de una política pública, el padrón de beneficiarios. Si a un burócrata a nivel de calle, como dice Lipski, le parece que ese actor no cumple los requisitos por X razón, él está cambiando, con eso está cambiando la política. Esos problemas fundamentales tendrían que estar enmarcados en el contexto, en los compromisos entre los actores y en la narrativa de los actores. Estudios cuantitativos que se usan mucho en redes, ofrecen imágenes de las redes, nos dan un panorama general de las redes, el Nodex, el Ucinet, incluso la Atlas-T y otros, hasta Excel. Esos software nos ayudan a caracterizar aspectos claves, son estudios cuantitativos como la centralidad de actores, la densidad de relaciones, pero el problema que tienen esos estudios cuantitativos es que explican poco sobre el origen, el cambio y las relaciones de poder en la red. Análisis cuantitativos pueden ser muy útiles, como ya dijimos, pero solo ofrecen un panorama muy general de las redes. Por lo tanto, y con base en todo lo que ya dijimos en las diapositivas anteriores, se necesitan análisis más detallados que traten de integrar lo más posible la complejidad de las interacciones, introducir de forma clara el tema de la complejidad, la simetría de la interdependencia entre actores y las relaciones políticas de las redes. El análisis cualitativo, entonces, es el que nos puede ayudar a ampliar el panorama. Construir y reconstruir las narrativas que nos van a ayudar a identificar a los actores claves, a los reales actores claves, a los procesos de colaboración o colaboración limitada, los conflictos en las redes, las negociaciones, los procesos de negociación y los intereses de los actores. Estos elementos nos van a ayudar también, y el análisis cualitativo principalmente, para analizar las creencias, los valores, la cultura, esa cosa que es tan difícil pero que se puede interpretar, los antropólogos lo hacen. ¿A través de qué? Pues a través de entrevistas, de descripciones densas, de diarios de debates, de archivos periodísticos, de investigaciones previas, de la historia del lugar, de la política, de los actores. Todo ello con base en codificaciones que luego se pueden identificar con los intereses de los actores, estructura de red e influencias en el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que una investigación cualitativa rigurosa, no estamos hablando que se haga una investigación cualitativa sin ataduras. Combinar entonces ese panorama general que nos da la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa. Esta lámina la puse solamente de Rose, de 2007, que ya hablaba de muchas de estas cosas que se están discutiendo ahora, y él hablaba de la necesidad de introducir herramientas etnográficas, como estudiar el comportamiento individual en situaciones cotidianas, recopilar datos de muchas fuentes, adoptar enfoques no estructurados, centrarse en grupos locales y análisis de datos, subrayando interpretación de significados. Estos equipos de herramienta, decía Roth, no se deben limitar a la observación participante, aunque es un método de definición, pero también hacer análisis textual de archivos históricos, de documentos oficiales, biografías, historias orales, entrevistas grabadas. Es decir, la tarea es descripciones densas, como hacen los antropólogos, que esto de las redes tiene mucho de antropología,
y hacer una especie de lo que él llama construcción de construcciones. Eso quiere decir que el trabajo es más difícil de lo que hemos hecho hasta ahora. Eso quiere decir que el trabajo de las redes necesita más de nosotros, nuestra capacidad, nuestra creatividad para entender estos fenómenos tan complejos como el que ocupan el interés de esta red de gobernanza metropolitana, que es un espacio, me parece, fascinante para entender las relaciones de actores, entre actores, y las relaciones políticas como son los procesos metropolitanos que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo. Pues aquí les dejo las referencias que utilicé para darle su crédito a todos los que me inspiraron estas ideas. Y pues muchas gracias y perdón por el tiempo y el contratiempo. Al contrario, muchas gracias, doctora Cecilia. Les hemos de invitar, si gustan hacer sus observaciones o sus comentarios o alguna pregunta en específico, con todo gusto podemos recuperarlas en la sección de preguntas y respuestas. En las funciones de nuestro webinar en Zoom, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, una de las posibilidades es levantar mano, ¿cierto? Sin embargo, por la forma en la que está planteada el funcionamiento del webinar, les vamos a insistir un poco en esta petición. Los comentarios, no importa que sean extensos, ustedes podrán ver que en la sección de preguntas y respuestas tienen oportunidad de desarrollar algún tipo de argumento o alguna exposición, de manera que con todo gusto se puede hacer en la parte de preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho a la doctora Cecilia, sin duda hemos tenido ha recreado para todas y todos nosotros un panorama vasto, un panorama muy, digamos, sí que hemos tenido la oportunidad de esta tarde ya con la doctora Cecilia de hacer un recorrido que podríamos decir tiene dos grandes líneas, una que podríamos presumir teórica, que en ocasiones sí que nos va a llevar a reflexiones más abstractas, acercándonos a planteamientos epistemológicos y deseablemente, incluso yo diría, ontológicos, en un orden inverso, ¿cierto? Y de otra manera que dialoga definitivamente también con aquellos desafíos que enfrentamos en términos metodológicos, y no solo metodológicos, o si lo vemos así, en términos de los diseños de investigación, sino también en términos ya prácticos del quehacer en la generación del conocimiento, que van hacia los métodos específicos, inclusive hacia las técnicas y las herramientas, ni se diga a las cuestiones de los instrumentos con los cuales nos acercamos o tenemos estas estrategias, ¿cierto? Estas estrategias empíricas para el análisis de redes. Si me permiten, voy a recuperar un poco de las preguntas y respuestas. Nos da mucho gusto, precisamente, el doctor Francisco Porras comenta que agradece y felicita a la doctora Cecilia Cadena y comenta las estrategias empíricas que usted propone se pueden leer también como principios epistémicos para diseñar la investigación. Es súper interesante que estos parecen suponer que los grafos que mapean las redes no se pueden interpretar sin las narrativas de los actores. En las tensiones clásicas entre lo quanti y lo quali, ¿cuál es la relación entre ellas? Y termina con la pregunta, ¿lo quanti es solamente el inicio de la discusión? Repito un poco, las tensiones clásicas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cuál es la relación entre ellas? Y lo cuantitativo es solamente, puede suponer,
solamente el inicio de la discusión. Adelante, doctora Cecilia, le cedo la palabra. Sí, gracias, gracias al doctor Porras por esta pregunta. Creo que según los trabajos que hemos visto, yo por supuesto no los conozco todos, pero como que hay 2 o 3 grupos de investigaciones sobre redes, algunas que basan su desarrollo en los grafos, en las gráficas, graficar las redes y a partir de allí explicarlas. Algunas que lo hacen, esta relación de grafos, dibujo, digamos, en realidad los grafos lo que hacen es dibujar las relaciones de los actores, con un trabajo cualitativo mucho más profundo. Creo que, y luego hay otras que solamente utilizan el trabajo cualitativo. A mí me parece que este tema de las redes, este enfoque de las redes, como pocos, pide una integración, o más que una integración, una triangulación metodológica. Una triangulación que nos ayude a llegar a un camino a un lugar más bien, por diferentes caminos. Y creo que el camino de grafos, por supuesto, con las narrativas de los actores, porque de otra forma vamos a tener un grafo que va a decir una cosa y una interpretación que vaya a decir otra. Pero creo que este es un enfoque que, como pocos, demanda la integración metodológica con métodos quanti, quali, y efectivamente creo que lo comentaba en el trabajo, en la presentación, el método quanti como que es hacer el dibujo. Y después de hacer el dibujo, le vamos agregando los colores, la combinación de colores, pestañitas, marcos o no marcos, etcétera. Creo que es un buen inicio para darnos una idea general, así una fotografía rápida de cómo está la red. Y después, además, despertar el interés. Y después, entonces ya ir mezclando los colores, ir poniendo los colores y en la medida en que se mezclan los colores también agregar elementos del contexto, de la cultura, de las narrativas más finas, digamos, más precisas, porque no todo se puede, digamos, estandarizar en un grafo. Hay muchas cosas que no se pueden estandarizar ni en un grafo ni en una ley. Y no se pueden decir de esa manera. Entonces me parece que como nunca son métodos que se van a complementar y que se van a necesitar mucho para poder dar una interpretación lo más completa posible o lo más apegada a la realidad. Gracias, Paco. ¿Será que tenemos también, hoy en realidad podría decir que en ambas de las conferencias que hemos disfrutado, no solamente esta de la doctora Cecilia, sino con el doctor Kim Brugué y también con el profesor Jordi Morato, hay parece que en el trasfondo, dentro de múltiples temas que se han tocado, parece que en el trasfondo hay una invitación. Yo creo que es una invitación extensa, no solamente a la academia, aunque ahorita lo podríamos centrar ahí, una invitación a cualquier interesado, ya sea en el pensamiento sobre gobernanza o en la práctica, ¿no? Pensando también en el funcionariado público, en las organizaciones de la sociedad civil, en la sociedad civil no organizada u organizada en muy diversas formas. Parece que hay una invitación amplia a reconsiderar la manera en la que nos relacionamos para, de nuevo, pensar gobernanza o practicar gobernanza. Es decir, pareciera que hay una invitación a revisarse, ¿no? Lo pongo en esa clave personal, pero también revisar la forma en la que en los colectivos que nos encontramos estamos participando y la forma en la que concebimos gobernanza. En términos del coloquio podríamos decir en la que consideramos las cuestiones de gobernanza metropolitana o la cuestión metropolitana en gobernanza. ¿Será, doctora Cecilia Cadena, que
Aún contemplamos a la gobernanza como esto, digamos, sustantivamente, es decir, como un objeto que está allá afuera, que es medible, que es cuantificable, que es posible de tomarle una fotografía, una instantánea, y entonces dar cuenta de ella. ¿Será que seguimos considerando que la gobernanza es la respuesta y que tal vez más bien tendríamos que estarnos moviendo hacia considerar que gobernanza es el problema, que gobernanza no es un lugar al que querramos llegar, sino que gobernanza, democracia, ahí podríamos incluir otras preocupaciones, son en realidad horizontes de trabajo a los cuales tenemos que irnos aproximando. De manera que, por eso hablaba yo un poco de los niveles epistemológicos y ontológicos a los que invariablemente llegamos con sus palabras y su contribución. Tendríamos que dejar ontológicamente de considerar que hay una esencia allá afuera que es invariable, como usted decía, monolítica, y que podemos efectivamente observarla y verla y tenerla, en lugar de sí que darle cabida a comprender gobernanza como este proceso que no tiene fundamento único, ¿no? Como este proceso que muestra más bien trayectorias que son cambiantes, que se interrumpen, que se crean y se recrean. ¿Qué podría observar usted al respecto? Hay una invitación a revisar nuestros presupuestos ontológicos y epistémicos. Sin lugar a dudas, me parece que es justamente el punto de discusión más importante, sobre todo en la metodología, en cómo abordamos las redes. Es decir, igual que los actores, cómo perciben sus problemas y sus relaciones con respecto a otros actores, creo que también nosotros tenemos que revisar la forma en cómo concebimos a la gobernanza. Yo no soy tan utópica de pensar que la gobernanza es la respuesta. Me parece que justo pensar de esa manera es lo que ha llevado a que se hagan tantos trabajos normativos de la gobernanza y que incluso los políticos se apropian de ese término para decir hay gobernanza. A mí me parece que nosotros tampoco tenemos que agregarle nada al análisis de la gobernanza, sino quizás solamente observar aspectos de las relaciones entre actores y su relación con el contexto y las instituciones que no hemos visto suficientemente. Me parece que ese es el punto. ¿Cuáles de esos aspectos no hemos visto suficientemente? Salirnos un poco de nuestro guión cómodo de analizar las redes y efectivamente eh, la gobernanza me parece que, como tú muy bien lo decías, son trayectorias cambiantes. Yo creo que es muy raro encontrar un mismo proceso de relaciones, como ya lo decía Lowy, porque esto de la gobernanza pues es muy actual y lo estamos discutiendo, pero Lowy, Laswell hablaban ya, bueno, Lowy, las arenas de política y las arenas de gobernanza, hablaba de cómo en cada arena se genera su propio grupo de poder, sus propios conflictos, sus propias élites, sus propios... Y creo que estamos hablando un poco de eso, con, por supuesto, factores que dan por sentado un contexto democrático. Y creo que eso también nos ha fallado. No, creo que es uno de los aspectos en los que tenemos que mirar también, no dar por sentado que estamos en un contexto democrático, sino estamos en un contexto que tiene algunos rasgos democráticos, quizá no. Y también con relación a la participación de las organizaciones sociales, también revisarlas, porque eso también en el Colegio Mexiquense tenemos la doctora Cristina Girard, la doctora Guadarrama, que trabaja en relaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil que también han mostrado que muchas organizaciones de la sociedad no tienen prácticas democráticas en su interior. También creo que es una fantasía que tenemos los académicos de creer que porque son organizaciones de la sociedad civil, ellos sí tienen prácticas democráticas que no tenemos afuera de esas organizaciones. No es tan así, ahora sí que hay de todo. Y por eso yo creo que el punto en términos de epistemología
de construir conocimiento y de conocer un poco más los procesos, es poner atención en aspectos en los que no hemos puesto suficiente atención, que creo que es lo que dice mucho este texto de Skelcher y otros. Es decir, nosotros hemos dado por sentadas muchas cosas en las relaciones de los actores cuando la realidad no es así y cuando la realidad es muy cambiante de un contexto a otro. Cuando vemos todos vemos la realidad y percibimos la realidad de forma muy distinta y mucho tiene que ver con el contexto, pero también con el territorio, que es parte del contexto en el que estamos. Entonces, creo que eso lo hemos perdido un poco de vista. La democracia sí, pero la gobernanza no es una meta a donde llegar y entonces vamos a demostrar que tenemos todos los elementos para llegar. Es una herramienta analítica de cómo se están dando los procesos políticos y en este caso de política pública, en este caso metropolitana, para llegar a resolver o tratar de resolver algunos problemas que nos interesan a todos, problemas colectivos. En su conferencia me parece que hay una invitación también relevante acerca de la creatividad. Hacia el final nos presenta alternativamente, por así decir, estrategias empíricas para el análisis. Sin embargo, me parece que añadiría yo un poco en términos de las estrategias justamente la cuestión de la creatividad. Y esto me parece porque si revisamos la literatura disponible o la literatura hegemónica disponible, que también creo que eso sería relevante decirlo, es decir, aquella sobre la cual sobre todo estamos acostumbrados a estudiar, a analizar, a publicar, a compartir con los estudiantes en general, observamos que hay una preocupación o los planteamientos de la investigación buscan, por ejemplo, la forma en la que se construye consenso en las redes, con diversos nombres, ¿cierto? En los subsistemas de política pública, en las redes de política pública, en las redes de gobernanza, en fin. Y me parece que cuando pensamos en términos creativos, sí que nos ha faltado, por ejemplo, tal vez acercarnos por el otro lado de la moneda, es decir, cómo se deconstruyen los consensos, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué relevante sería no centrarnos en la forma en la que una red determinada y sus actores, sus recursos, sus estrategias tienden a construir consensos, sino qué pasa con la construcción del conflicto, del encono, con la construcción de las asimetrías, ¿cierto? Es decir, recordando que la asimetría es, así como las ideologías, tiene una función social y política, ¿cierto? Es decir, la asimetría no es natural, no es nada más porque haya contacto entre actores que suceda, como lo hemos romantizado con el consenso, ¿cierto? Entonces, me parece que la invitación a la creatividad es relevante porque es una invitación que sí que nos puede ayudar a movernos de este lugar típico en donde para nosotros redes son grafos que hablan de proximidad, que hablan de intensidad, que hablan de densidad de las relaciones, que hablan de un momento presencial y único, ¿cierto? Nos puede alejar o nos puede prevenir de considerar que, nos lo decía ya, usted nos lo recordaba, que efectivamente el trabajo con redes no es técnico o meramente técnico, no se agota en lo técnico, ¿no? Tampoco se agota en lo normativo, ni tampoco se agota en las agregaciones, ¿cierto? Es decir, una red no es una suma de partes, una red tiene que considerar en términos de complejidad que es un conjunto de interdependencias. De manera que, ¿será que la creatividad es una clave más en las estrategias que usted nos ha compartido hoy? Creo que más claro no lo podría yo decir. Con una cierta salvedad. A veces en ciencias sociales pensamos que la creatividad es hacer lo que se nos venga ocurriendo de acuerdo al fenómeno. Pero incluso las investigaciones en antropología tienen una rigurosidad metodológica. Entonces,
A mí me parece, sí, la creatividad bienvenida. Yo en los cursos, cuando me ha tocado dar cursos de metodología, siempre les digo a mis estudiantes que lo más difícil es hacer investigación en ciencias sociales, porque en ciencias básicas, en ciencias naturales, quizás si aplicamos una fórmula, corremos un programa, vamos a tener los resultados. Y en ciencias sociales no. En ciencias sociales hay que hacer muchos esfuerzos para tratar de identificar cosas que son tan difíciles de observar, como decíamos, la visibilidad del poder, como tú decías, los consensos, que en realidad en la mayoría de los casos son disensos. ¿Qué pasa en esos procesos de disenso? Es decir, ser tan creativos, pero al mismo tiempo tan rigurosos, como para deconstruir lo que pasa adentro de las redes, quitándole también ese lado romántico, ese lado que a veces nos gusta mucho a los investigadores, y hubo sociedad civil o hubo pobladores o hubo, no sé, yo he estudiado casos de redes en comités de agua, y entonces decir, porque los pobladores excluyeron al gobierno, se hicieron cargo del servicio, entonces es una red además muy democrática. Pues no, eso no, no es una red, no es democrática y no, no es lo que va a ayudar a resolver los problemas colectivos, porque no hay que olvidarnos que las redes quieren analizar cómo se ejerce el poder y quién lo ejerce, pero también quiere ayudar a entender cuáles serían los elementos para dar resultados a la sociedad, resultados de política pública que mejoren las condiciones de la sociedad. Esa es la finalidad del análisis, ¿no? Y si vemos que esas relaciones no lo están haciendo, hay que decirlo honestamente también como investigadores, porque ese es nuestro papel, identificar los factores de la realidad y en este caso de las políticas que no están contribuyendo a dar mejores resultados de política y de productos para la sociedad. Entonces sí, me parece que la creatividad como nunca, sí, tenemos que ser un poco antropólogos, tenemos que estudiar muchas técnicas de investigación a las que creemos que no son parte de la ciencia política, la administración pública o las políticas públicas, pero que es donde vamos a encontrar quizá mayores elementos que esos no se van a poder poner en un grafo. Esos elementos que encontremos de relaciones, la sutileza de las 30. relaciones, los conflictos, etcétera, no los vamos a poder graficar. Eso los vamos a tener que decir porque a veces conflictos entre dos miembros de una red o narrativas, cosas que nos dicen en las entrevistas, es muy difícil ponerlas en un grafo, pero es menos difícil ponerles una categoría y tratar de a partir de esa categoría, que es otra vez lo que hacemos los científicos sociales, que es simplificar la realidad, es decir, recortarla para poder dar una explicación. Creo que eso es lo que podemos aportar y creo que si aportamos eso estamos aportando mucho a un conocimiento que está construyéndose. Recuperando algunas de las preguntas de los asistentes, estamos centrados en la discusión de redes de gobernanza. ¿Qué hay en términos de su relación, diríamos, analítica con el abordaje sobre comunidades? Es decir, ¿redes y comunidades son excluyentes? ¿Qué matices hay en el estudio, ya sea desde un abordaje analítico de redes o de comunidades? No entiendo bien la pregunta, si se refiere a comunidades de políticas o a comunidades de personas, no sé, no entiendo. Porque si hablamos de comunidades de políticas, ya sabemos que son una categoría, un tipo de red cerrada, estable, que tiene eh, como propósitos más o menos consensados adentro de la red y que van a empujar mucho para sacar adelante sus propósitos y sus intereses, la red de telecomunicaciones donde hay diputados, empresarios, etcétera. Y si hablamos de comunidades como comunidades de pueblos, pues allí creo que eh,
otra vez importa, y es el contexto, el análisis del contexto, tomar en cuenta suficientemente el análisis del contexto. La cultura, cuando hablamos otra vez de la cultura, estamos hablando de los rituales de las personas para relacionarse con los demás. ¿Qué tan válido es en un contexto no decir mentiras o no engañar a otro, no hacer trampa? O al contrario, ¿qué tan importante es en un contexto salirse con la tuya? ¿No? No importa cómo hagas, pero ganar, decir mentiras. Estamos en la época de la posverdad, entonces parece que eso ahora es muy apreciado, el que se atreva a decir exactamente una mentira y todos terminamos por creerla, bueno, o algunos. Entonces, yo creo que no, las comunidades, si lo entendemos como comunidades de pobladores, no quiere decir que sean otra categoría que entre en las redes, creo que es una categoría que más o menos en la teoría se ubica como actores no gubernamentales. Y como actores gubernamentales tenemos diferentes roles dependiendo del contexto, el territorio, etcétera. Lo que sí es muy importante decir es que las estrategias empíricas y la metodología de redes no es un modelo, no es una receta. Si nosotros pensamos en términos de receta, pues va a pasar lo que ha pasado, lo que decíamos al principio, con muchos estudios que se van a ir por el lado normativo y constatar que haya o no actores comunitarios o sin ir al fondo de esas relaciones. Creo que lo que importa y lo que hay que tener bien presente es que hay que ir al fondo de las relaciones. De otro modo, pues yo no sé, no veo que haya interés en hacer esos estudios. Am, ¿Cómo van a eh, pensar? claro. Am, eh, Voy a tratar de ligar dos situaciones. Eh, yo recuerdo que los estudios, por ejemplo, en comunicación, el vasto campo, aunque algunos dicen vasto pero poco profundo, el vasto campo de los estudios en comunicación. En sus propias disertaciones, sus propias reflexiones al interior del campo disciplinar, se pregunta muchas veces si una vez que se dejó de estudiar a los medios y se comenzó a estudiar, digamos, a las comunidades vinculadas a los medios, con una diversidad de audiencias, si uno de los problemas que el campo disciplinar tuvo no fue centrarse demasiado, y ellos, por ejemplo, Enrique Sánchez Ruiz de la Universidad de Guadalajara lo refiere así, me parece muy interesante, si uno de los problemas que tuvo el campo disciplinar es que se centró demasiado, quiso ir tan profundo en el estudio, que se concentró demasiado en los árboles y perdió de vista el bosque. Este me parece que es un riesgo que podría también correrse en términos del campo o de su campo disciplinar en gobernanza. Y lo ligaría un poco con una de las preguntas de nuestras asistentes. Respecto a lo que nos comentaba sobre la propuesta del doctor Rod Rhodes, que mañana, a propósito, mañana a las 11 de la mañana lo estaremos escuchando por esta misma sala, sobre la construcción de construcciones. ¿Hay estudios en México, doctora Cecilia Cadena, tiene usted alguna noticia de estudios en México que hayan utilizado esta noción, esta idea, esta propuesta de construcción de construcciones o desde la perspectiva de la antropología en gobernanza? Desde luego que lo hay. Hay trabajos que se han hecho, pues, en el Instituto Mora, trabajos que se han hecho en el Colegio de México, trabajos que han hecho en la UNAM también, con el enfoque de redes desde la visión antropológica. Eh, yo diría solamente, no estoy proponiendo, ni es la intención, creo que ni los autores que yo he expuesto, y de hecho creo que lo comenté en una de las láminas, no es solamente irme a contar la historia de mi pueblo, no es ir a contar solo lo micro, porque efectivamente, si nosotros vemos solo el árbol, pues ya, ¿no? Cuando hablamos de contexto, incluso hablamos de eventos internacionales, de contexto internacional, de problemas de otros lugares. Hablábamos de hacer solamente análisis más detallados en el nivel macro y en el nivel micro. Si se acuerdan, por allí había una lámina que decía eso. No decía hay que hacer
estudios más detallados solo en el nivel micro, porque por supuesto que nos va a faltar una parte de la película. Necesitamos ver el árbol y el bosque y ver cómo ese árbol entra en el bosque o no, o ese árbol se seca dentro del bosque. Por eso es importante el contexto más amplio. Pero desde luego que el proceso interno de la política, el nivel micro, a mí me parece que eso es algo, no solamente en redes de política pública. Yo he estudiado muchos procesos organizacionales en la administración pública y cuando entramos a estudiar esos, digamos, para muchos son detalles, que en realidad no son ningún detalle porque son lo que determina a veces más que los procesos más amplios, nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de mucho cuando no estamos escuchando a esos actores micro que están adentro, que están peleándose todos los días con los demás actores para lograr algún beneficio de la política. Creo que si no ponemos atención en esos actores, estamos perdiendo la oportunidad de entender por qué las políticas que hay no están respondiendo a las necesidades que tenemos. La mayoría, otras a lo mejor sí, pero en general no está pasando. No estamos resolviendo los problemas sociales, no estamos resolviendo la calidad de vida en los municipios, no estamos resolviendo, bueno, ese problema gigante que es el tema metropolitano. Entonces hay que buscar dónde, por qué, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? Es muy interesante cuando refiere sobre considerar a la burocracia diferenciada y las implicaciones que aparte analíticamente esto puede tener para nuestra comprensión sobre justamente lo que comenta, ¿no? Estas herramientas que se usan para que al final le dan forma a la implementación de políticas, por ejemplo. Sería muy recomendable llevar esta idea de la burocracia diferenciada, por ejemplo, a otros, digamos, a otros complejos de actores que usualmente estudiamos. Es decir, tendríamos que abrir un poco la caja del Estado para observar la gran diversidad que hay dentro de esa caja, lo mismo hacer con la sociedad civil, lo mismo hacer con el mercado, es decir, de repente decimos, bueno, claro, la triple hélice, el modelo tripartita, la quíntuple hélice, ¿cierto? Y pareciera que hay una tarea todavía pendiente por profundizar en la diversidad que hay adentro de estos grandes complejos. A mí me parece que eso es fundamental, porque tú lo has dicho en muchos estudios, sobre todo de política, lo más fácil para nosotros es decir el actor gubernamental. Y además el actor gubernamental es el malo, es el ineficiente. Ideas discursivas, narrativas, con las cuales se han justificado, pues eso, la reducción de la burocracia, la pérdida de capacidad, de expertise, etcétera. A mí, por supuesto que me parece, de hecho, Rhodes, Paco nos dirá mejor, no sé si es antropólogo, pero parece antropólogo, él empezó a hacer sus estudios antes de las redes, o bueno, ya como pensando en redes, con las relaciones intergubernamentales, lo que pasaba dentro de los gobiernos, que es fascinante, es un mundo, por eso él conoce muy bien la administración pública, sobre todo del Reino Unido, y a partir de ahí encontraba relaciones, conexiones o desconexiones que le permitieron decir, aquí se está construyendo algo, pero me falta un elemento, que eran todos los actores no gubernamentales que influían en los resultados de la política. Pero efectivamente, a mí me parece que hay que hacer, sí, un poco más detallado el análisis en todos los sectores de los actores gubernamentales, porque desde luego Slim no es igual a un empresario local de Jalisco que tiene mucha influencia y que va a configurar muchos espacios de arenas de políticas y que eso nos va a servir más para entender lo que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara que entender a Slim en sus procesos históricos, etcétera. No sé qué, como empresa y como mercado, ¿no? Nos quedan 10 minutos para que podamos cerrar nuestro diálogo.
De todas maneras, si alguna pregunta no ha sido completamente, no ha encontrado una respuesta completa, nosotros estamos posterior a la conversación de esta conferencia magistral. Estamos pasando estas notas a la doctora Cecilia Cadena para que podamos continuar post conferencia los diálogos muy posibles que aquí se elaboran. Me parece que si podríamos tener un último elemento de reflexión con el cual pudiéramos irnos despidiendo. Y me parece que uno de ellos es el tema de la interdisciplinariedad, porque claro que consideramos deseable que la investigación sobre gobernanza procure actores, recursos, intereses, creencias, concepciones del mundo, narrativas, y sí que ello, lo ha dicho usted claramente, requiere una montaña de trabajo, ¿no? Y que esa montaña de trabajo tal vez además también empate con las exigencias, digamos, cotidianas de la vida, ya sea del funcionariado público o de la organización civil o del académico, que también tiene que reportar avances, tiene que publicar. Es decir, esa deseabilidad de repente se observa también difícil de lograr. Nosotros en la red Gobernanza Metropolitana, una característica, por ejemplo, muy clara en Deliberativa, en la revista que junto con el Colegio de Jalisco edita la red Gobernanza Metropolitana, en Deliberativa damos prioridad dentro de las políticas editoriales, damos prioridad a la publicación en coautoría, y que esa coautoría digamos, su origen sea justamente interdisciplinar o multidisciplinar. Me parece que ese es el esfuerzo que queremos motivar a que los colegas hagan. La vía de la interdisciplinariedad enfrentará sin duda muchos obstáculos. Por supuesto que es deseable. ¿Cómo podemos comenzar con un trabajo interdisciplinar que nos lleve a los puertos que estamos deseando para avanzar en la investigación? Yo creo que tú lo acabas de decir muy bien, Álvaro. La esencia de las políticas públicas es la interdisciplina, la multidisciplina. Por eso, la administración pública no pudo hacer a las políticas públicas objeto de estudio, porque las políticas públicas necesitan de todas las ciencias para poder avanzar y para poder identificar los procesos que se dan adentro de una decisión o un resultado de política pública. Por eso, la interdisciplina, como muy bien lo vio Paco, es un elemento sin el cual el enfoque de redes se queda incompleto. El enfoque de redes no da para tanto. El enfoque de redes es como las políticas públicas, ofrece unos elementos, pero tiene que verse desde las diversas disciplinas. En las ciencias sociales, simplemente las diversas disciplinas son lentes a través de los cuales observamos la realidad y tratamos de interpretarla y de entenderla. Entonces, aunque seamos todos ciencias sociales, pues yo, por ejemplo, que estoy así tan obsesionada con la administración pública, yo pues siempre me voy a fijar en procesos organizacionales y administrativos, pero yo trabajo, por ejemplo, mucho con una querida colega. Desde ese punto, entonces vamos complementando, entonces es realmente las cosas que vemos y cómo cada quien la ve de su disciplina se complementan muy bien con el enfoque de redes. El enfoque de redes es el lugar para agregarle otras disciplinas, los lentes con los que podemos ver la realidad. Y otra vez, si queremos analizar un proceso solamente desde el enfoque de redes, nos va a quedar cojo, no nos va a alcanzar. Las redes necesitan complementarse con disciplinas, disciplinas sociales en general, pero otras disciplinas también. Ya históricamente también Laswell hablaba de lo importante que es incluir las diferentes disciplinas para que las políticas públicas sean una forma de lograr la dignidad humana, ¿no? Conseguir la dignidad humana. Entonces, a mí me parece que efectivamente, como tú lo dices, y bueno, Paco Porras y otros lo han escrito, el enfoque de redes
por sí solo no puede avanzar en la interpretación y la explicación de los procesos de política si no se complementa con otras disciplinas, con una o varias disciplinas. Muy bien, doctora Cecilia, pues si no tiene alguna otra idea con la cual gustaría finalizar, podemos ir concluyendo nuestra conferencia. No sé si guste cerrar con algo en especial. Pues solamente diría que como ya hace 10 años y hace 20 Ross lo decía y ahora sigue sucediendo, creo que el enfoque de redes necesita muchos estudios empíricos serios. Entonces, casi una propaganda para invitar de veras no hay que ir a buscar problemas de investigación, me parece. Yo creo que hay muchos problemas de investigación y creo que un gran aporte que se puede hacer al enfoque de redes es hacer más trabajo empírico con el enfoque de redes, obviamente, como ya dijimos, combinado con otras disciplinas de las diversas ciencias, no tienen que ser todas de las ciencias sociales, y creo que pues una invitación a los investigadores, pero también a los alumnos a hacer estudios serios, casos de estudio con el enfoque de redes, y pues no sé, probar yo lo voy a hacer, de hecho, probar con la propuesta que nos hace Paco Porras de abordar las investigaciones desde los problemas de las redes. Veremos qué resultados. Finalmente, las redes de política, como seguramente ya lo han visto aquí en este congreso y en sus otros congresos, es un enfoque nuevo, relativamente joven, tiene, no sé, 30 años, máximo 40, que para una ciencia o para un enfoque o un nuevo paradigma, etcétera, pues sería muy poco tiempo. Entonces todavía tenemos que tratar de robustecerlo con trabajo empírico y también tratar de discutir más adentro y de falsar la propuesta teórica. Y creo que eso lo puede hacer el trabajo empírico. Muchas gracias. Le agradecemos la Red Gobernanza Metropolitana y el Colegio de Jalisco. Agradecemos a la doctora Cecilia Cadena esta muy completa y muy amplia conferencia magistral sobre estrategias empíricas para el análisis de redes de política. Lo decíamos un poco tras bambalinas virtuales, en el deseo, en el anhelo de que este sea un primer acercamiento con futuras formas en las que interdisciplinariamente nos vayamos encontrando y reencontrando. Así que, bueno, pues reiteramos el agradecimiento. Antes de que cerremos nuestro panel en estos breves minutos, recordar a todas y todos que si gustan continuar el diálogo con la doctora Cecilia, el correo de la Red Gobernanza Metropolitana, red temática GovMet, red temática govmet@gmail.com está abierto para que ustedes puedan hacer llegar cualquier duda o solicitud con la doctora. Me parece que por ahí alguien buscaba si pudiéramos tener algún tipo de listado de referencias bibliográficas para buscar un poco más sobre antropología en gobernanza o construcción de construcciones. Ese podría ser un punto en el que estaremos comunicándoles a ustedes, ¿no? Finalmente, comentarles que continúan el aniversario, el 38 aniversario del Colegio de Jalisco. En la página coljal.edu.mx podrán encontrar todas las actividades. Y para el día de hoy, en nuestro turno vespertino, vamos a decirlo así, del cuarto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, tenemos 4 paneles. Está el panel intersectorial TIC para la gobernanza metropolitana del área metropolitana de Guadalajara. Tenemos el panel de migración en contextos metropolitanos, coordinado por la doctora María Estela Márquez Aguayo. Tenemos también el panel del grupo de investigación Seguridad y COVID en las metrópolis,
con el título Experiencias y prácticas de seguridad en la gestión, monitoreo, control y contención de COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, coordinado por el doctor Fernando Jiménez Sánchez. Y finalmente el panel Seguridad Pública en Zonas Metropolitanas, coordinado por el doctor Manuel Arión Jiménez Sánchez. Podrán encontrar todos los detalles de las actividades de esta tarde en el sitio web del coloquio, de manera que ahí podremos inscribirnos a estos paneles y participar en las salas virtuales de manera abierta. Reiteramos el muy sincero y cálido agradecimiento a la doctora Cecilia Cadena y nos despedimos de esta conferencia magistral. Gracias, gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buena tarde.